¿Cómo debe jugarse la apertura? Es una pregunta que habitualmente me hacen cuando doy alguna conferencia o cuando dirijo una sesión de entrenamiento. Lo primero que hay que decir es que la apertura se maneja de acuerdo a ciertas leyes o reglas, o como prefiero decir, según un número de tareas. Dichas tareas son desarrollar las piezas sin pérdida de tiempo, luchar por el control del centro y enrocar pronto. Estoy seguro que ustedes podrían mencionar un par de tareas adicionales, pero esto es lo básico. Este grupo de tareas o reglas o leyes constituye lo que históricamente se conoce como los dogmas de la apertura. Un dogma es una verdad incuestionable, una idea que no está sujeta al debate, y menos al cambio. Los ajedrecistas de principios del siglo XX adoptaron estos dogmas, provocando un salto cualitativo importante en la comprensión del juego. Bienvenidos, me llamo Robert Cuadros. Vamos a realizar un ejercicio acerca del modo correcto en que debe conducirse la apertura, siguiendo el enfoque dogmático al que me he referido en la introducción. Para este ejercicio, utilizaré una partida en consulta que jugué contra un programa de computadora en julio de 2012, junto a uno de mis estudiantes, quien en aquel entonces tenía 11 años. Con las piezas blancas jugábamos mi estudiante y yo. El programa contra el que nos enfrentábamos tenía un nivel entre básico e intermedio. Comenzamos la partida con E4, un peón central. Con este primer movimiento, tomamos control de algunas casillas centrales y además preparamos de inmediato el desarrollo de dos piezas. Así que nos encontramos con nuestros primeros dogmas. El juego dirigido hacia el centro y el rápido desarrollo de las piezas. Las negras, el programa de computadora que he mencionado, respondieron con E5, por las mismas razones expuestas para la primera jugada de las blancas. Ahora debemos desarrollar las piezas. Pero, ¿cuáles piezas deben desarrollarse primero? ¿Los caballos? ¿El alfil? ¿La dama? ¿Qué elegirían ustedes? La experiencia ha demostrado que los alfiles y los caballos tienen la preferencia al inicio de la partida. A estas dos piezas se suele denominar piezas menores, por su menor valor teórico comparado con el de la dama o las torres. Así que disponemos de tres alternativas: desarrollar el caballo de G1, o el de B1, o el alfil de F1. Algunos jugadores
consideran también la posibilidad de jugar D4, un planteo que se utiliza con bastante frecuencia. Aquí en Perú, por ejemplo, hay algunos jugadores que gustan mucho de esta apertura. Le viene a la mente el talentoso ajedrecista Jesús Suaznavar, quien en la última ronda del torneo por el 50 aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú, puso en práctica esta apertura contra uno de mis estudiantes, produciéndose una partida muy interesante. Bien, volviendo al ejercicio, nosotros decidimos jugar caballo F3, desarrollando una pieza menor lo más cerca posible del centro. Esto es importante. Además, prepara el enroque y ataca al indefenso peón de E5. Las negras respondieron con el movimiento de contraataque y de desarrollo a la vez, caballo F6, que se desentiende de la amenaza sobre el peón de E5 y que ataca al mismo tiempo a nuestro peón de E4. La defensa que están jugando las negras se conoce como defensa Petrov. En este punto, las blancas podrían continuar con una de las líneas normales de la defensa Petrov, capturando al peón de E5. Pero preferimos proteger al peón de E4 al tiempo que poníamos en juego otra de nuestras piezas menores. Las negras se inclinan por un desarrollo simétrico. Ahora tenemos una apertura de los 4 caballos, alfil C4, otra pieza menor se desarrolla, las negras imitan nuestro movimiento, y ahora estamos en la apertura Gioco Piano, variante de los 4 caballos. Enroque, enroque. Esto supone un nuevo encuentro con los dogmas, pues ambos jugadores enrocan en la primera oportunidad que han tenido. Así el rey gana una barrera protectora y se pone una torre en acción. D3, D6. Arribamos ahora a la apertura Gioco Pianissimo. Alfil E3. También era posible alfil G5, la variante canal. Esta variante debe su nombre al gran maestro peruano Esteban Canal, quien a principios del siglo XX obtuvo resonantes éxitos con ella, enfrentando a varios jugadores de la élite mundial de aquellos tiempos. A pesar de ello, alfil E3 es jugable, ya que si las negras quieren dañar la estructura de peones de las blancas mediante la captura en E3, ahora tendríamos peones doblados, la columna F se tornaría peligrosa para el segundo jugador,
debido a las amenazas conjuntas de la torre y el alfil. Aquí el peón de E3 sería también bastante útil para apoyar una futura reacción central con el peón de D. Las negras continuaron imitando nuestros movimientos. Y ahora debemos tener en cuenta la posibilidad de la captura alfil por C4, que nos dejaría con peones doblados, aunque con cierto dominio sobre la casilla D5. Si capturamos al alfil de E6, la torre de F8 se beneficiaría, pues ahora podría desplegar una mayor actividad por la columna F. Si además de ello tomamos al otro alfil, las negras pasarían a controlar la casilla D4 y podrían eventualmente ubicar al caballo de C6 allí, aprovechándose de que las blancas ya no tienen el alfil de casillas oscuras. El caballo tocaría el punto C2, impediría el desarrollo de la dama hacia la casilla E2, presionaría sobre F3, entre otras consecuencias favorables para las negras. Así que no parece mala idea dejar al alfil en C4. No obstante todo lo explicado, nos pareció más interesante retirar el alfil a B3. Y de hecho, eso fue lo que hicimos. La idea es que si ahora las negras capturan al alfil, nosotros podemos recapturar con el peón de A, dándole cierta actividad a nuestra torre a través de la columna semiabierta. Bien, ahora las negras jugaron caballo D4. En este momento, mi estudiante y yo nos detuvimos a examinar algunas líneas dirigidas a evitar la molesta alfil G4, que clavaría al caballo de F3. Este quedaría atacado por dos piezas. Y ahora la amenaza es, por supuesto, la captura en F3, obligando a las blancas a debilitar su enroque. Una de las líneas que estudiamos aquí fue la captura inmediata del caballo de D4. Si las negras retoman con el peón, caballo A4, atacando al alfil de C5. Por supuesto, si el alfil se retira a B6, las negras perderían el peón central en D4. Sería mejor para las negras jugar dama E7, conectando las torres. Y si caballo por C5, entonces D por C5 y dama E2, conectando las torres también.
ambos jugadores tendrían un desarrollo bastante adecuado si aquí las negras retoman con el alfil, capturamos en D4, y ahora las blancas están ante una decisión importante. Retirar el caballo a E2 o probablemente a D5. La retirada a D5 provocaría algunas dificultades después de alfil por D5. Si las blancas recapturan con el peón, el alfil de B3 queda de pronto inactivo. Si las blancas recapturan con el alfil, las negras capturan en D5, se queda un peón de las blancas solitario en la casilla D5, y entonces dama G5, atacando dicho peón, lo que prácticamente nos obligaría a defenderlo con la dama, pues si intentamos defenderlo con C4, después de la captura al paso, perderíamos el peón. Así que dama F3 y ahora torre E8, anticipándose a dama E4, que atacaría al peón central de las negras. Por lo tanto, parece más conveniente retirar el caballo a E2, atacando en el acto al peón en D4. Las negras pueden defenderlo con C5 y entonces caballo F4, liberando la casilla E2 para el desarrollo de la dama. La expansión F4 sería un error, pues se debilita la casilla E3 y ahora las negras podrían jugar caballo G4 sin que pueda evitarse la ocupación de la casilla E3 con este caballo. Mucho cuidado entonces al mover nuestros peones, pues podríamos dejar puntos débiles en nuestro campo. Caballo F4 entonces, dama E7 conectando las torres y dama E2 conectando también las torres. La posición estaría aproximadamente igualada para ambos bandos. Muy bien, vamos a volver a la variante principal. En la partida, nosotros decidimos hacer algo más simple. H3. La jugada profiláctica que evita inmediatamente alfil G4. Las blancas no tuvieron mayores problemas después de la captura en B3, lo que más bien facilitó nuestra tarea. A por B3, dejando la columna A semiabierta en favor de la torre de A1. Las negras siguieron facilitándonos las cosas con alfil por E3. Ahora nuestra torre en F1 tiene mayores perspectivas a lo largo de la columna F,
Y tenemos además mejores posibilidades de un asalto por el centro gracias al apoyo del peón N3, que, como dije antes, hace posible, hace factible el golpe en el centro con D4. H6, dama de 2. Se conectan las torres y el desarrollo ha terminado. Lo que sigue después es el medio juego, pero de ello hablaremos en otros videos. Comentó para ustedes Robert Cuadros. Hasta la próxima entrega.